Hace 10 años, una pregunta llega a tu vida, que es como, ¿qué pasaría si muere una persona que tiene tu mismo nombre, ¿cierto? Y Ujú, recibe esa noticia. Me gustaría saber, desde ese momento en que tuviste esa idea y esa reflexión, ujú, ¿cuáles fueron los tópicos que te gustaron explorar alrededor de ellos y que ujú. terminan siendo la película que podemos ver hoy? Muy buena pregunta porque justamente como ha pasado tanto tiempo, una de las cosas particulares siento yo que tiene este proyecto es que fue cambiando también con el tiempo. Porque yo también fui cambiando por el tiempo, ¿cachai? En un principio era una pregunta que más bien eh, como que se concentraba sobre todo en estos posibles lazos familiares que en la película están sugeridos, ¿cachai? Ujú. Y en consecuencia lo que buscaba era como tratar de resolver esos misterios y esas conexiones quizás de lazos familiares que establecen conexiones a pesar de que no te conozcas con esa persona, ¿cachai? Pero a medida que fue avanzando la película fue como adquiriendo mucho más importancia la presencia como del muerto, ¿cachai? Que era algo que por supuesto que tenía una importancia antes, pero ahora empezó como a tomar el tomarse el relato, y porque yo creo que también fue una pregunta que para mí empezó a tener mucha importancia, ¿cachai? Como cómo nos relacionamos justamente con los que ya no están, con la muerte, de qué manera eso sigue persistiendo en nuestro plano, ¿cachai? De qué forma, eh, y algo que yo siempre me he preguntado, más allá de si que esas personas están muertas o vivas, ¿cachai? O sea, uno igual, no sé, pues tiene eh, el regalo que te hizo tu mamá y está ahí en cierto grado la presencia de tu mamá también, ¿cachai? O de Exacto. tu amigo, o de tu pareja, o la persona también, no sé, existe en la mirada de un otro, ¿cachai? Uno, no sé, va caminando por la calle y no sabes qué otras miradas están sobre ti o las miradas que tú ejerces sobre otra persona, ¿cachai? Entonces, eso siempre me fascinó como una forma de existir más allá de uno mismo como un individuo contenido en un cuerpo, sino que existes en otra mirada, existes en una memoria, ¿cachai? No sé cuántas veces uno se ha quedado enojado con una persona, qué sé yo, que te cruzaste en la calle y podís quizás quedarte 3 semanas emputecido con esa persona, y esa persona no tuvo idea, ¿cachai? Es verdad. Y pasó de largo porque pasó en bicicleta y casi te atropelló y dio lo mismo y se fue a su casa y quizás no se dio ni cuenta y tú te quedaste pensando en eso, ¿cachai? Entonces, esa pregunta derivó y hacia la muerte, ¿cachai? Como esa ausencia aún empieza a permanecer y a expresarse en este plano, ¿cachai? Hermoso. Oye, y me gusta mucho que habla como de la incertidumbre también, Ujú, como es el fantasma de las coincidencias y de lo desconocido, de que poco hablamos también de la muerte, como estabas ujú, diciendo, como sociedad occidental en general, ¿cachai? Pero también me gusta mucho este paralelismo que hiciste entre luz y sombra, y también me ujú, acuerdo mucho, me quedó muy grabado el thriller emocional, porque ujú, siento que es en esa contradicción donde conviven también los personajes, en ujú, esa que a veces, claro, el duelo puede ser físico, pero también puede ser emocional, por lo que dices tú, ujú, que te queda pegado en ti. Entonces, me gustaría saber cómo trabajaste este balance en contradicción de la ujú. luz y la sombra, del thriller y lo emocional, que también lo vemos en la Perfecto. luz, como de... Ajá. Sí, el concepto de la luz como un elemento narrativo y simbólico en la película fue algo que conversamos mucho con Matías Baeza, que es el director de foto. Y sobre todo yo creo que empezó a agarrar mucha forma a partir de la lectura de dos textos que son este muy famoso que se llama El elogio de la sombra, Mm. de, ¿cómo se llama? Tanizaki, y un texto de Byung-Chul Han que se llama Ausencia. Y son dos textos que son muy hermanos también. Y justamente hablaban de la relación de Oriente con la sombra, Mm. eh, con una relación que es concreta,
en el sentido incluso de que sobre todo en la tradición más oriental, en una construcción arquitectónica en una casa, hay espacios donde se permite la sombra. Pero también esa convivencia con la sombra tiene que ver con lo misterioso, ¿cachai? Con esas zonas del universo que no entendemos y que no necesariamente tenemos que entender. Y ahí hay un contraste súper interesante con nuestra cultura occidental, donde justamente desde un lugar racional queremos entenderlo todo, y en consecuencia iluminarlo, ¿cachai? Como sacar a la luz aquello que no podemos entender. Y por eso al mismo tiempo nos cuesta convivir con esas zonas grises, difusas de la existencia, como justamente es la muerte, ¿cachai? Entonces, eso que tenía mucho sentido con el modo en que de pronto los personajes se empiezan a relacionar con esta ausencia, eh, también tiene que ver con una relación con lo que está a oscuras, ¿cachai? Y ahí nos dimos cuenta que podíamos hacer un trabajo concreto con la luz, que justamente manifestara eso. Y la película, si uno la ve, si es el ejercicio de ver la cámara rápida, puede ver que es una película que se va oscureciendo, ¿cachai? Una película que parte mucho más luminosa y que termina mucho más en la penumbra. Entonces lo que queríamos hacer era que por ejemplo, en un inicio los personajes estuviesen mucho más iluminados, pero también delimitados, mientras que en la medida que va emergiendo la penumbra y la sombra, el borde, el contorno de un personaje ya se empieza a difuminar con el espacio, ¿cachai? Como si justamente se estuviese relacionando con este espacio del misterio y de la sombra. Eh, Como si pasáramos de un espacio más racional y concreto a un espacio más eh, sugerente, pero misterioso también. ¿Cachai? Eso es súper interesante. Como más Y etéreo, pero también más íntimo, porque está ahí en sus cabezas, al final en sus sentidos. absolutamente, absolutamente. Y en ese sentido, como lo que me preguntabais del thriller emocional fue